Oye, Hola familia, ¿cómo están? Comenzamos una edición más de esto que es Wake Up con Miliana Borges a través de Pangea Plus, como siempre sumándole a tu vida y hoy estamos transmitiendo, me siento distinta cuando vuelvo a la cabina, a raíz de todo esto que hemos vivido con la pandemia, creo que la oportunidad de hacer las cosas desde ese centro donde nos encanta profesionalmente hablando es algo hermoso porque nos los disfrutamos muchísimo más y creo que a raíz de lo que hemos vivido solamente hemos tenido la oportunidad de hacerlo desde acá 2 veces y eso ha sido con invitados de lujo porque las otras las hemos hecho desde casita. Así que estoy sumamente feliz de estar hoy acá desde los estudios de Pangea, acá en la ciudad de Miami, transmitiendo completamente en vivo para ustedes en estos horarios especiales. Hay que darle la bienvenida al equipo que lo hace posible, que está haciendo que toda esta magia surja, que es el equipo. En la dirección está Edgar Paredes, el profe Pangea, en la producción general Randy Waltz y en la locución su servidora quien les habla Miliana Borges, Doc Monasterios haciendo la magia desde el máster. Hoy mi invitado me encanta porque cuando yo tengo paisanos en el show, es motivo de orgullo y uno se emociona de una manera especial. Así que no le voy a dar más vueltas a este asunto. Lo que sí les voy a decir es que el show va a tener un toque o una pizca. A ver, cuando se trata de cocina, le podemos poner cualquier nombre al sabor, pero sin duda lo que sí tiene sazón. Bienvenido el chef James a Wake Up. ¿Cómo estás? yo la verdad muy bien, todo súper chévere, como decimos nosotros los venezolanos, y la verdad muy feliz de estar aquí. Me siento privilegiado porque dijiste, los días que he estado en la cabina es porque he tenido invitados de lujo, entonces hoy me siento verdaderamente privilegiado, ¿ah? Cuando lo repites no suena tan bien hacia los otros invitados, pero bueno, yo creo que mejor, cuando uno se quiere aclarar, uno oscurece, James, ¿por qué me haces Total, esto? total, total. No, es que de No, pero verdad, yo, mira, yo me siento bien. a raíz de la pandemia todo lo hemos, bueno, y creo que te sucede a ti, nos sucede a todos lo hacemos desde casa. Entonces han sido momentos donde hemos estado en el estudio finiquitando, haciendo cosas y pues hemos llegado a tener esta oportunidad que me encanta y que no veo el momento, la verdad, que todos podamos volver ese sentimiento tan bonito de estar cerca del otro y poderte dar la mano, poder abrazarte, poder compartir con la familia, con los amigos y en este caso con nuestros invitados, que es un honor siempre tenerlos a todos desde cualquier forma y desde cualquier plataforma. Estoy súper interesada en hablar sobre lo que está pasando con tu carrera. Pero yo tengo muchas preguntas que vienen desde antes de todo lo que pueda estar pasando en estos momentos contigo. Y es básicamente cómo comenzó James en esto del entretenimiento. Porque yo cuando escucho a un chef, y antes sobre todo, nosotros no lo ligábamos directamente al mundo del entretenimiento, a pesar de que habían figuras insignes, por ejemplo, en Venezuela habían grandes chefs que los veíamos en ese programa matutino, famosísimos de distintas cadenas, donde nos enseñaban a cocinar y les robábamos la receta para el almuerzo y los veíamos todos los días, pero digamos que no es algo tan común de ver. ¿Cómo llega Chef James a convertirse no solo en chef, básicamente, sino en presentador, en autor y en una de las figuras importantes del prime time de la televisión hispana de una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos? Bueno, fíjate que fue algo súper, de esas cosas que pasan y uno no entiende cómo pasan y tampoco esperas que pasen, ¿no? Eh, Recuerdo perfectamente que me contacta o me contrata una persona que estaba organizando un festival internacional de quesos artesanales en la ciudad de Miami. Esto estamos hablando del 2010. Y cuando esto sucede, una de las entrevistas dentro del tour de medios que íbamos a hacer eh, era en Telemundo. Él me contrató para yo hablar de este festival en diferentes cadenas de radio, en diferentes televisores locales, y uno de los lugares donde me tocaba hablar de esto fue en Telemundo. Llego ese día a Telemundo, cuando llego me van a hacer una entrevista y la entrevista la cancelan. Y uno de los productores me dice que si yo era chef de verdad. Y yo le digo, ¿por qué me preguntas que si soy chef de verdad? ¿Qué te hace pensar que sea chef de mentira? Y me dice, no, es que eres muy joven para ser chef. Y yo le digo, sí, pero me gradué de una de las escuelas más, yo, por supuesto, está súper joven.
y súper como queriéndole mostrar al mundo que sí habían chefs jóvenes dentro de un oficio que normalmente es gente mayor, ¿no? Y le dije, no, yo me gradué de una de las universidades más prestigiosas de cocina del mundo, que se llama el Cordon Bleu. Entonces me dice, ah, mira, qué interesante, porque estamos buscando al chef de la cadena y mañana tenemos audiciones y nos interesaría muchísimo que vinieras. Y yo a estas les digo, mira, en realidad, gracias por considerarme, pero yo estoy envuelto en todo este tema de medios en estos días y no voy a poder venir. Me dice, no, mañana es tu oportunidad, ven. Y no fui, y ese productor tuvo la iniciativa de llamar a esa persona que me había contratado para el festival y decirle, dile a tu muchacho que venga, porque creo que tiene un muy buen perfil. Y yo fui pensando que iba a una entrevista y en realidad iba a una demostración de cocina y donde tenía que llevar todos mis ingredientes y todos mis utensilios, y yo no llevé absolutamente nada más que mi cartera, mi billetera y mis llaves. Y no fui ni vestido de chef. Y cuando llegué me dijeron, ¿y tu ropa y tus cosas? Y yo le dije, pensé que venía a una entrevista. Me dicen, no, no vienes a una entrevista, vienes a un demo de cocina en un estudio. Y yo le dije, mira, de verdad que esto me termina de decir que esto no es para mí. Yo, gracias, me voy. Me dice, no te vayas, de verdad, hazlo, tómate el tiempo de hacerlo. Si no tienes ingredientes, sombréalo. Hazlo como que estás echando esto aquí, mezclando esto allá. Lo que queremos es ver tu delivery. Y yo le dije, si me das media hora, yo me organizo. Y lo que hice fue, a cada uno de los otros chefs que iba terminando sus demostraciones, les pedía lo que les sobraba. Y con eso armé una pequeña receta. Y fue lo que hice. Y 3 días después me llaman y me dicen, eres el chef oficial de la cadena Telemundo. Esto hace ya un poco más de 10 años. Y yo creo que de ahí me cambió la vida. Me cambió la vida porque entré en un programa donde crecí muchísimo, donde aprendí muchísimo de grandes profesionales, compañeros con los que trabajé, a los que les debo muchísimo de lo que hoy soy como presentador. Y bueno, después mi segundo contrato ya era una evolución de haber sido el chef de un segmento de cocina dentro de un show de variedades, a ser un presentador diagonal o slash chef del programa. Entonces me permitió crecer un montón, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Tú sabes que yo estaba viendo una entrevista hace que un día, 2 días, de la queridísima, que le envío un abrazo enorme, mi querida Luz María Doria, junto a Eugenio Derbez. Y Eugenio le decía que, bueno, en ese proceso de lucha que tuvo para llegar a Hollywood, hay una frase que marcó su vida, que es muy propia de él, que está en esta película famosísima, que no sé si has visto, ok, recuerdo el nombre en inglés, se me fue en español. Y es algo no incluido, es una película que tiene con la niña, con una niña, ella es rubia. Instructions not included. Exactly, that one, esa misma. Y él dice que su hija, Aislinn Derbez, es lo mejor que él no quería que le pasara. Me recuerda mucho tu historia, esta frase, ¿no? Dice ese refrán sabio y muy popular en nuestro país, Venezuela: ni aunque te pongas, ni aunque te quites, lo que es para ti, totalmente. Y ahí no hay nada que hacer. Comienzas entonces... Ese fue mi primer tweet cuando yo firmo mi contrato con Telemundo, fue: lo que está para ti nadie te lo quita, que era una frase que Pitbull en ese momento usaba muchísimo y con la que yo automáticamente conecté. Y ahora que hablas de Eugenio Derbez y de Luz María, quien es una muy buena amiga, que aunque por mucho tiempo fue competencia de nosotros, es una gran amiga detrás de todo de lo que se ve, ¿no? Productora ejecutiva de Despierta América. Y Eugenio Derbez, también, con quien tengo una muy buena relación, a lo largo de estos años tuve la oportunidad de compartir un sinnúmero de veces con él y me dio muchos consejos sabios para crecer dentro del mundo de la televisión y me decía: nosotros estamos acostumbrados a siempre pedir favores, o de repente decirle a tu jefe, súbeme el sueldo, o de repente decirle a alguien, méteme en ese programa, pero siempre lo pedimos como un favor a cambio de nada. Y él me dijo, si en vez de nosotros pedir, nos acostumbramos a dar, vamos a obtener mejores resultados. Entonces, si yo voy a pedirle a alguien que me meta a su programa, llevo con un guión y le digo, voy a hacer esto en tu programa y va a ser un palazo, entonces ya la gente no te está haciendo un favor, sino que puede hacer algo que le termine beneficiando a esa persona. Y ese fue uno de los grandes consejos que a lo largo de los años siempre Eugenio me decía: si quieres triunfar en el mundo de la televisión, no pidas trabajo, da trabajo. Qué bonito que toques ese tema, porque justo de esto que te estoy diciendo que vi, él decía eso, él comenzó su carrera en la televisión porque nadie le daba oportunidades y él le tocó crear su propio proyecto y decir, miren,
este es mi proyecto, tómenlo y así fue que empezó una carrera que todos sabemos el éxito que ha tenido. Y precisamente desde ahí voy a partir a un poco más atrás, porque es muy fácil, capaz y tal vez hablar del chef James, del presentador, del CEO de una escuelita, que ya vamos a hablar de ella, que me parece genial y que ya vamos a profundizar sobre eso, pero ¿qué hay de ese muchacho soñador? Tú eres de Venezuela, tú eres de Los Teques, ¿no? Sí, 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 ¿Cómo, total. cómo, cómo decides, James, y le dices a tu mamá y a tu papá o a tu familia, mira, yo me voy a dedicar toda mi vida a ser chef? ¿Cómo empezó esa espinita por la cocina? Porque usualmente los chicos no son de los que se meten en la cocina a preparar la comida con mamá, sino a esperar que la mamá le prepare algo rico, ¿no? Totalmente. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas porque yo vengo de una familia de origen árabe. Mi madre y mi padre son de origen sirio. Yo nací en Venezuela. Y los árabes, al igual que muchas de las culturas que vemos en Venezuela, como los italianos, como los españoles, los portugueses, son muy de sentarse a comer en familia. Y eso yo creo que era una de las cosas que caracterizaba mi hogar, ¿no? Siempre el sentarnos a comer era como que era una ley, era parte de nuestro día a día. Crecimos de esa forma. Y yo siempre fui muy, muy comelón, siempre me gustó mucho la comida, siempre fue algo que me apasionó el sentarme a comer, yo lo disfrutaba muchísimo. Eh, y cuando me vine a los Estados Unidos, mi hermano se había graduado de farmacéutico y mi papá quería una de estas grandes carreras para mí de igual forma, ¿no? Y yo por seguir un poco la línea de lo que él quería que yo hiciera, mi mamá, decidí estudiar química y decidí estudiar odontología. Pero sentía que no conectaba con esto, no me levantaba con entusiasmo. Y un día dije, por hobby quiero estudiar cocina. Y estudié cocina y cuando le comuniqué a eso a mi mamá y a mi papá, los dos me dijeron como que esto es una carrera que no es una carrera, esto no entra dentro del poder decir me gradué de algo, o sea, esto es un oficio, pero no es una carrera. Y vas a oler a comida todo el día y vas a estar metido en una cocina llevando calor y todo el rollo. Entonces, yo sencillamente, por siempre ser un cabezadura y siempre ser bastante el rebelde de la familia, estas cosas me motivaban a querer hacerlo y querer probarles a ellos que sí era una carrera y que sí se podía hacer algo con ello, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy es el perfecto ejemplo de que pude haber seguido haciendo lo que no quería hacer o sencillamente hacer algo que verdaderamente me movía a quererme levantar todos los días y ponerle todo el empeño del mundo y hacer algo con ello, ¿no? Lo cual hoy ha traspasado fronteras, hoy he llegado a permitirme darme una vida soñada en este país, darle una vida soñada a mi familia. Y todo viene de ahí, ¿no? De la mano de decir, ok, eso es lo que tú crees, pero yo voy a hacer lo que verdaderamente a mí me mueve, ¿no? Estudiaste, tengo entendido, en el Lake Gordon Blue College, acá en la ciudad de Miami, ¿a quién has tenido Ujú. como referente entonces dentro de este medio de la cocina? Que dijeras, no, me encanta lo que hace, me encantaría tener un restaurante como él. Hay muchos chefs galardonados y talentosísimos, sobre todo el ingenio que han tenido para crear cosas que dices, wow, ¿cómo se les ocurrió esto con cocina si yo estoy en mi casa con pollo y no se me ocurre nada? ¿Sabes? Claro. Es un mundo muy interesante, ya que lo mencionas, porque yo cuando empecé en la cocina, yo veía más allá del cocinero y veía a una persona que me inspirara desde sus diferentes aspectos, ¿no? No solamente desde cómo cocinaba, porque hay muchos, en la cocina se ven muchas cosas, se ve mucha arrogancia a veces, se ve mucha prepotencia a veces, se ven cosas, yo creo que pasa en todos los artes, en todas las artes pasa en la música, pasa en la actuación, pasa en todo. Y en realidad yo me enamoré de muchos grandes cocineros del mundo que veía como esos superhéroes y que eran mi gran inspiración a yo decir, quiero cuando yo sea un cocinero, quisiera ser un cocinero como él, pero sobre todo por su nivel de cocina, por su nivel de humildad, por su nivel de persona, ¿no? Y esto siempre lo digo como más como inspiración que como pretensión, ¿no? Para la gente que nos escucha.
He tenido la oportunidad de cocinar con los chefs más importantes del mundo, los que en ese momento llegaron a ser mis superhéroes, los que en algún momento pasaron por mi cabeza y yo decía, sueño con ir a verlo en una conferencia, poderme tomar una foto con ellos. Algunas de las memorias y de los recuerdos más bonitos que tengo en mis 12 años de carrera de cocina ha sido el poder eh, hacer una gira mundial gastronómica con algunos de estos chefs, ¿no? Y montarme en un escenario y cocinar en frente de 500 y 700 personas haciendo una demostración de cocina de vanguardia con estos chefs. Me llena de orgullo por muchas razones. Una, porque dejo en alto un poquito el de dónde vengo, el que la gente de ese pueblo pequeño de 200.000 habitantes a las afueras de Caracas diga, tenemos un representante de nuestro pueblo que ha roto un poco las fronteras de los teques. Llegó a Estados Unidos y eventualmente llegó al mundo. Me place el poder en darle ese orgullo a mi familia de que también sientan que con eso que pensaron que no podíamos llegar a hacer nada, que era la cocina, llegamos a hacer cosas. Y fue el cocinar con algunos de los chefs más reconocidos del mundo, cocinar en la Casa Blanca, tener 3 Emmys, que yo creo que es el sueño de cualquier persona que pisa la televisión. Y ha sido un sueño tras otro, que yo creo que más que, como decía, el contarlo por pretensión y por decir yo soy, yo hice, lo cuento porque eso no me hace diferente a ninguna de las personas que están allá afuera, ¿no? Yo soy uno más del montón que sencillamente creyó en su sueño y trabajó incansablemente por lograrlo y hoy lo cuento precisamente para que nunca reciban un no como respuesta y sobre todo para seguir trabajando en pro de esos sueños y esas cosas que nos mueven, ¿no? La vida circunstancialmente es un proceso de cambios y a veces los seres humanos no estamos tan preparados para eso. Tienes 12 años de carrera y una década fue dentro de Telemundo. Vino esta etapa en la que, como todas las cosas en la vida, bien sea o por una decisión propia o por decisiones que se toman en equipo, y que vuelvo y repito, porque es que es de esta manera, son así. En algún momento van a suceder, queramos alargarlo más o queramos quedarnos ahí. Yo creo que el que no toma cambios o el que no se arriesga, nunca han escrito historias sobre la gente que no toma decisiones, ¿no? Siempre se escriben historias sobre el que se arriesga. 10 años con Telemundo y llegó el momento en el que dices, me retiro, decides irte y esto es una pregunta que yo sé que es bastante directa, pero que siempre el público tiene la duda de saber, ¿decides irte para emprender este proyecto del cual ya vamos a hablar en unos minutos o fue parte de los procesos y de los ciclos de cambio de la cadena? Porque te fuiste no solo del show, te fuiste de Telemundo, ¿correcto? Sí. Es interesante lo que dices porque fue como un híbrido entre varias cosas, ¿no? Eh, yo siempre he sido una persona que mis estándares son bastante altos en términos de cómo me gusta hacer las cosas. Bien decías que nunca se escribe nada de los que no se arriesgan, pero también siempre he pensado, una de las cosas que me dio mi madre, que es uno de los grandes regalos que me dio, fue ese espíritu competitivo que siempre me ha caracterizado. Siempre he trabajado arduamente por ser el número uno en lo que hago. Siempre he trabajado en ser el pionero, el que de alguna manera deja una huella y el que traza su propio camino, porque pienso que cuando trazamos nuestro propio camino llegamos a donde nadie ha llegado. Si seguimos un camino trazado vamos a llegar al árbol de manzanas donde seguramente ya no queda ninguna manzana porque el que llegó primero se las llevó, ¿no? Siempre he pensado eso y sentía que lo que veníamos haciendo quería hacer cosas más grandes, quería hacer cosas adaptadas un poco a estos tiempos, porque también está claro que a veces nos quejamos de que la televisión cada día tiene menos audiencia, pero cuando vemos las grandes plataformas de streaming, vemos que están haciendo una televisión de un nivel inimaginable, ¿no? Entonces decimos, ¿será que la gente se está yendo verdaderamente de la televisión o es que no les estamos dando lo que ellos quieren para quedarse con nosotros? Entonces, pues precisamente partiendo de ese principio, yo había en repetidas oportunidades comentado que quería hacer cosas más grandes, que quería hacer esta nueva televisión, que quería trabajar con mejores cámaras, que quería hacer todas estas cosas y estaba un poco como
quiero hacer más, quiero hacer más. Y yo siento que los procesos de ciclos, a los cuales llamamos ciclos, para mí siempre duran 7 años. Yo llevaba 10 años en Telemundo, ya había llegado al ciclo de los 7 años y la razón por la cual quería seguir era porque seguía creciendo como presentador y seguía haciendo cosas que iban más allá. La pandemia creo que nos sacudió un poquito y yo sentía que lo que estaba viendo, que yo estaba haciendo, sentía que dentro de las dificultades no era un paso hacia adelante. Y lo había expresado en repetidas oportunidades. Quiero hacer cosas, quiero hacer cosas, quiero hacer cosas, quiero hacer otras cosas, quiero ¿sabes? Dar más por ese nivel de competitividad, por ese nivel de que, bueno, teníamos enfrente y hemos tenido por muchos años un gigante que era Univisión y mi meta y mi gran meta era ser número uno y los tenía en la mirilla, ¿no? Y yo quería ser mejor que ellos y siempre expresé esa competitividad. Me frustraba mucho el no serlo. Y bueno, cuando llegaron todos estos cambios, un día me llaman de Telemundo y me dicen, tenemos una reunión para revisar tu contrato. Y fue ahí donde ellos me dicen, mira, ahora estamos tomando una dirección completamente diferente, estamos yéndonos más hacia noticias y bueno, no vamos a renovar tu contrato. Y yo les dije, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a avanzar con los pormenores y listo. Ellos quisieron como darme una explicación y le dije, no importa, la explicación en realidad no me importa porque entiendo que las compañías y las corporaciones toman posiciones y nunca debemos tomarnos las personales y es un consejo que le doy a mucha gente en estos congresos de negocios y de emprendimientos que he venido dando a lo largo de los años. La compañía toma una decisión y sencillamente o eres parte de la ecuación o no eres parte de la ecuación. Y sencillamente tenemos que siempre, más que lamentarnos, tener nuestro plan B, C y D, ¿no? Para que esto nunca nos agarre con las manos abajo, con la guardia abajo, como decimos nosotros. Y la verdad es que ya veníamos con tantas cosas andando que no tuvimos tiempo de lamentarnos. Ya teníamos andando toda nuestra línea de productos, ya teníamos andando este gran proyecto que le he llamado el gran proyecto de mi vida, que se llama la Pudi Escuela. Y la verdad es que les dije, mira, estoy sumamente agradecido por 10 años de una carrera increíble que he vivido aquí, he hecho grandes amigos, he conocido grandes profesionales y la verdad es que les deseo todo lo mejor. Hay gente que se va de la televisión y cuando no le renuevan un contrato salen en sus redes sociales y explotan a la cadena o a la compañía donde trabajaban. Y yo hice todo lo contrario. Uno de mis primeros posts fue, chicos, no sigo en Telemundo. Para todos los que me siguen en las redes sociales, sí es una realidad que no sigo en Telemundo, pero les pido todo el apoyo a los chicos de la mañana que dan el 1000% para informarlos, para entretenerlos. Así que sigan apoyándolos, sigan viendo el show de la mañana y llevaré, como siempre he dicho, ¿no? La camiseta puesta de una organización, una compañía que me trajo tanta gloria. ¿Cuál? Sí, sí, si te pregunto, eh, yo creo que la vida está llena de momentos, ¿no? Entonces, asumo yo que en una década los momentos son, imagínate, son demasiados como para elegir uno, pero no todo ni es muy bonito, ni... Es decir, no todo es blanco y negro, sino que hay muchos matices, hay muchos grises. Cuéntame algún momento inolvidable que te haya marcado dentro de esa etapa en Telemundo y cuéntame uno de los momentos más difíciles. Bueno, fíjate que una de las cosas que a mí más me tocó fue el poder conectar con nuevamente algunas personalidades del mundo artístico, de Hollywood, haber entablado conexiones que iban más allá de la visita que hacían al show, como Kevin Hart, por ejemplo, que tuvo uno de mis humoristas favoritos, vino en repetidas veces al show y bueno, con Kevin tuvimos oportunidad de hacer cosas súper divertidas, súper interesantes, hacer colaboraciones en redes sociales. Yo creo que estos son momentos inolvidables. De vuelta vamos a los teques, ¿no? Uno nunca pensaría que saliendo de los teques que nunca... ahí me oyes. Estamos bien, perfecto, sí. Ajá, perfecto. Que uno nunca pensaría que saliendo de un pequeño pueblito en Venezuela
vas a terminar compartiendo con algunas de las celebridades más importantes del mundo, Kevin Hart, eh, bueno, te podría nombrar un montón, Megan Fox, Will Smith, un sinnúmero de ellos, por contar únicamente algunos, ¿no? Estas cosas fueron increíbles, cocinar con ellos, entrevistarlos. Una de mis últimas grandes entrevistas, que fue una entrevista que hice yo como tal, fue a Sylvester Stallone, con quien conectamos increíblemente porque él es un fanático del boxeo y yo soy un fanático del boxeo y luego de eso tuvimos la oportunidad de entrar al camerino de él, me llamó su equipo para sentarnos a hablar un rato y tuvimos la oportunidad de conversar fuera del aire y bueno, fue la verdad súper súper chévere y tuve la oportunidad de cocinar en la Casa Blanca. Eh, pero una de las cosas que siempre vives cuando trabajas para una corporación, para una compañía, es el miedo a equivocarte, el miedo a de repente hacer algo mal, porque al final del día estas decisiones de si sigues o no sigues no las toma uno. Entonces, siempre uno vive como con ese pequeño mostrico adentro de que, sí, claro, no todo es color de rosa, ¿no? Y no todo es el brillo y las luces y la maravilla, es muchísimo trabajo. Nosotros nos levantábamos sumamente temprano, a las 4:45 de la mañana estábamos de pie, teníamos nuestra primera reunión de producción a las 6 de la mañana, a las 7 estábamos al aire, maquillaje, vestuario, un show sumamente demandante, un show sumamente intenso de 3 horas inicialmente y después lo extendieron a 4. Terminábamos, teníamos media hora de break, teníamos otra reunión de preproducción a las 11:30 de la mañana. Entonces, eh, se disfruta de la gloria que te puede traer, pero hay muchos matices, como bien decías. Yo, cuando mi esposa estuvo embarazada, pasé 4 meses y medio o 5 meses de viaje. Entonces, durante el embarazo no la pasé con ella y siento que es tiempo que uno nunca va a revivir, ¿no? Por suerte, cuando nace mi bebé, llega la pandemia y, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en casa por casi 5 meses, 4 meses, y eso me permitió ver el día a día de él, pero siempre le tuve miedo al viajar 40 semanas, que era más o menos el promedio de viajes que tenía en Telemundo y perderme de esas cosas que hoy hace día a día, ¿no? Que de repente un día te sonríe, un día te saluda con la manito. Y bueno, sí, definitivamente yo creo que esas son algunas de las cosas que uno, que uno pensaría que son esos grises de lo blanco y lo negro que se encuentra en el camino. Yo diría que, fíjate, James, que qué tan interesante a veces como nos plantea las cosas la vida, ¿no? Te pasaste 4 meses viajando, tal vez en ese proceso que te hubiese gustado de estar con ella, de compartir las cosas hermosas que tiene un embarazo, pero tú dices, cuando hablas de la Foodie Escuela, que ya vamos a hablar de esto, ¿qué es el gran proyecto de tu vida? Yo veo dos grandes proyectos paralelos al mismo tiempo que se están cocinando ahí todos los días. El ver a tu niño. Ayer vi en las historias de Instagram que estaban con los perritos, con tus dos perritos, y tú le decías, Sí, regáñalo, regaña al sí, perrito. sí, 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 Ese sí. tipo de cosas donde ya empiezas a educarlo, donde él empieza a hablar, donde empieza a responder a las cosas naturales que como todos los seres humanos se va desarrollando con el tiempo. Te regala ese momento maravilloso de ser padre, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la vida de James desde el momento en el que él se convierte en padre de un niño tan precioso como el que tienes? Bueno, gracias, gracias. Así lo veo, ¿no? Es muy bonito. Yo siempre he sido y siempre me he caracterizado por ser el rebelde de la familia, por ser el que va un poquito contra la corriente en mis decisiones, en mi forma de ser, en cómo hago las cosas. Eh, por suerte, siempre me ha funcionado y eso te permite seguir haciéndolo o te pone más cabeza dura en poder seguir haciéndolo porque siempre te ha funcionado. Y mi mamá siempre, mi hermano y yo, por ejemplo, somos dos extremos, ¿no? Mi mamá decía, tú eres sumamente independiente, tú eres sumamente frío de alguna forma, ¿no? Yo siempre fui como que el que demostraba afecto pero de repente no era el más sobón y el más de abrazar y el más de dar besos como mi hermano, ¿no? Pero yo creo que el tener un bebé sensibiliza esos aspectos de uno increíblemente. Yo siempre he sido muy despistado.
y ese mismo despiste a veces me hace alejarme un poco de mi familia en el sentido de que pasan 3 o 4 días y se me olvidaba llamar a mi madre o a mi padre, y el ahora tener a Jamie me ha hecho de alguna forma entender estas otras cosas bonitas de la vida, que es que lo bonito que hace sentir a tu mamá o a tu papá en el momento en el que reciben una llamada tuya, ¿no? Y que sea una llamada para saludarlos, así sea rápida. ¿Cómo estás? ¿Te fue bien en tu día de trabajo? ¿Qué comiste? Sí, bien, perfecto. Bueno, chao, te dejo porque sigo, ¿no? Me ha sensibilizado mucho en esos aspectos. Ver cosas tan, podríamos considerarlas insignificantes, como que de repente le empieza a salir un diente y uno lo celebre como si te hubieses ganado un Emmy, ¿no? Puedo compararlo a esos grandes momentos de gloria. De repente lo ves que ya un día se para solito, un día te empieza a mover la mano como saludándote. Todas estas boberías de alguna forma te empiezan a mover, y tú antes de repente lo veías en otra familia y no te causaba absolutamente nada. Ahora lo vives en carne propia y dices, wow, qué increíble que algo como eso pueda tener un significado tan importante en la vida, ¿no? Hemos escuchado varias veces la historia del Emmy, pero no le hemos platicado. ¿Cómo se vive ganar un Emmy? ¿O cómo lo vivió James? Es otra de esas cosas que yo las cuento y tú me vas a decir, en serio, no puedo creer que a ti todas las cosas te pasen como te pasan. ¿Por qué? Yo he sido muy afortunado en la vida porque todas las cosas que me he planteado, lo hablábamos hoy en una reunión, en la cual estaba integrada mi esposa, me dice, tú siempre, todas las cosas que te has planteado las has logrado, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar cocina, yo dije, quiero hacer cocina en televisión porque voy a poder llevar mi mensaje a miles de personas. Y trabajé en una de las cadenas más importantes del mundo. Cuando empecé, como lo es Telemundo, ¿no? Luego de que empecé, mi segunda meta era hacer televisión en inglés, y estuve en uno de los morning shows más importantes del mundo, que es el Today Show, haciendo cocina en el Today Show. Después mi otra gran meta era saltar al Food Network, que es uno de los canales más importantes de cable de los Estados Unidos dedicado estrictamente a la cocina. Yo decía, ellos hablan mi lenguaje, ellos hablan mi lenguaje universal de la cocina, y yo quisiera estar ahí. Y he hecho 3 de los shows más importantes como juez del Food Network, ¿no? Que era otro de mis grandes sueños. Y después un día dije, quiero hacer televisión en árabe en algún momento de mi vida, pero lo veía muy, 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 muy lejos. Y un día recibo una llamada de la productora ejecutiva de Top Chef para el Medio Oriente, que es el show número 1 de todos los países árabes unidos, y me dice, queremos que vengas a ser juez de Top Chef. Es un programa que se hace en árabe, y bueno, estuve en Turquía y en el Líbano grabando ese show en árabe, que para más o menos tener una perspectiva, cuando nosotros pensamos que las cadenas en Estados Unidos tienen alcance y tienen rating, el rating en el Medio Oriente viene de la audiencia de cada uno de los países del Medio Oriente sumado. Entonces, cuando acá puedes tener 1 millón o 1.2 millones de rating, allá tienes 80 o 90 o 100 millones de rating. Entonces, ese fue otro de los grandes sueños de la vida. Todo ha venido así como una cosa lleva a la otra. Y el tema de los Emmys, yo en algún momento recuerdo preguntarle a un productor, ¿tú te imaginas que a nosotros un día en la ceremonia de los Emmys nos nombraran y dijeran nominados al Emmy? ¡Wow! Sería un sueño. Pero ¿cómo te nominan a un Emmy? ¿Qué hay que hacer? O sea, qué locura, ¿no? Que debe ser increíble, porque el Emmy, para el que no sabe, es la versión de los Oscars para las películas, pero en la televisión. Y entonces es el galardón más grande que un show de televisión o una persona en la televisión se puede ganar. Sobre todo cuando es un Emmy nacional, porque hay Emmys regionales que no son el Emmy grande, como le llamamos, ¿no? Que es un Emmy así, que también tiene muchísimo mérito. Pero el Emmy grande es como el gran premio, es como ganarte el Roland Garros o el US Open o la Copa del Mundo, ¿no? Cuando hablamos de deportes. Y bueno, empezamos como a hablar de eso y hablar de eso y hablar de eso, y un día llegó una productora y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a mandar todos los papeles para el Emmy, a ver si nos consideran. Y ese año nos nominaron como mejor programa de la mañana en televisión en español. Eh,
y nos ganamos el Emmy. Yo estaba regresando de México, me recuerdo perfectamente, estaba en un avión esperando cuando llega el avión, pero no tiene puerta y tienes como que esperar media hora sin hacer nada. Ok. Y lo estábamos viendo en el teléfono y ahí dijeron el nombre del programa y eso fue una de las cosas más increíbles de mi vida, ¿no? Fue como que yo recuerdo haberme levantado, agarré el productor y lo sacudía como si fuera una mata de coco, ¿no? Y le decía, nos ganamos el Emmy, nos ganamos el Emmy. La gente volteaba. Y yo le decía, me acabo de ganar un Emmy. Y la gente, hey, se tomaban fotos conmigo y no sabían ni quién era. Y yo, perfecto. Y eso se volvió como una fiesta dentro del avión donde no conocíamos a nadie. Uno Entonces, farandulero al final, James. Se ganó un Emmy, este es el momento, este es mi momento este es el de tipo, tomarme este es la el tipo. foto. No sabían ni quién era yo, ni nada. Algunos ni hablaban español. Y bueno, pero sí fue un momento muy bonito. Ese fue el primero y después lo ganamos 3 veces. Y yo creo que cada uno fue mágico por lo que fue, ¿no? Era como volverlos a ganar desde el principio. Más allá de lo simbólico del Emmy y de que es una estatua de oro muy, muy, muy majestuosa, eso te dice que estás haciendo algo bien. Eso te dice que lo que estás haciendo está teniendo un impacto y te motiva a quererte levantar. Si te levantas a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, a querer seguirlo haciendo sin ningún tipo de peso, ¿no? Y que no solo eso, que es una responsabilidad enorme, sino que son muchos días que han pasado para llegar al Emmy. Son muchos días de trabajos, de sentimientos, de emociones, de esfuerzos, de responsabilidades y de un trabajo en equipo que está siendo reconocido porque, bueno, la gente ve a esas celebridades que se convierten en celebridades de la televisión, pero el equipo que hay detrás es enorme. La gente de vestuario, de maquillaje, de producción, de edición, los guionistas, o sea, hay todo un mundo gigante ahí detrás de ustedes. Y estoy muy segura que también hay un mundo y un equipazo enorme que quiere aprender de cocina. Y llegamos a la Foodie Escuela, este que llamas el gran proyecto de tu vida. ¿Qué significa la Foodie Escuela? ¿Qué es la Foodie Escuela? ¿Y cómo llegó a convertirse en una realidad después del 2 de octubre? O sea, se estrenó hace par de días esto en tu página web. La Foodie Escuela es el gran proyecto de mi vida porque yo siempre decía que dentro del Morning Show eh, yo era uno de los personajes de la casa, ¿no? De lo que era el programa de la mañana. Una de las personas, era el joven, era el chef, y ese era mi lenguaje. Y era el lenguaje por el cual yo tuve la oportunidad de estar en ese programa por 10 años y a la vez tuve la oportunidad de decirle adiós a grandes compañeros. En total fueron 14 conductores que pasaron por ese programa en un periodo de 10 años. Em, y el poder haber estado yo por 10 años, yo fui el último que salió de la camada inicial de cuando ese programa empezó al aire en la cadena Telemundo. Yo dije, aquí hay algo muy interesante y es que la gente ha conectado por alguna u otra razón, porque de no haber conectado no habría durado un año, ni dos, ni tres, ni absolutamente nada. Y la gente siempre fue muy leal y muy fiel al contenido y a lo que yo hacía en la televisión. Entonces, yo seguía hablando mi lenguaje de cocina dentro de un programa de variedades. Y yo un día dije, yo quiero en verdad hablar mi propio idioma, con mis propias reglas, dentro de mi propia atmósfera y sobre todo tener la posibilidad de que la gente accesara a mí y yo a la gente desde cualquier rincón del mundo, a cualquier hora y sin la necesidad de que alguien tuviese que ajustarse a un horario específico, sino el yo ajustarme a los horarios de la gente. Y por eso hace 2 años junté a un grupo de personas de las más talentosas que tenía en mi entorno, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de cámaras, desde el punto de vista de guiones, desde el punto de vista de todo, de diseño. Y les dije, quiero hacer esto. Y ellos me decían, ¿qué es esto? Y yo le dije, quiero hacer un Netflix de cocina. Quiero hacer un Netflix de cocina con el Chef James, donde
no haya límite de tiempo, donde podamos hablar y enseñar y hacer recetas y cocinar lo que verdaderamente querramos cocinar, y que le demos las herramientas que casi ningún lugar del Internet le da a la gente. Porque en el Internet hay cientos de miles de millones de recetas, pero si tú no tienes conocimiento, yo te digo, aquí está esta receta, seguramente no te va a ir muy bien porque las recetas, al final necesitamos algo de conocimiento para poder aplicar a la hora de preparar una receta. Entonces, yo dije, más bien quiero darle todas las herramientas desde yo viajando por todo el país, llegué a sorprender a gente a sus casas, a fans del programa en su momento, y yo entraba en sus cocinas y eran cocinas a veces mínimas, que tenían 2 gavetas chiquititas, y entonces tú veías ollas aquí y ollas allá y todo por encima de la cocina. Entonces, ¿cuántas ollas verdaderamente necesitas para tener una cocina versátil? O sea, entonces no necesitas a veces tener 15 ollas ni 10. Con 3 puedes hacer el trabajo perfecto, con una bandeja. ¿Cuántos cuchillos verdaderamente se necesitan? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los afilo? ¿Cómo corto la cebolla para hacer una ensalada y cómo la corto para hacer un sofrito? ¿O cómo la corto para hacer una sopa? Entonces decidimos crear la Foodie Escuela. Y la Foodie Escuela es un portal en el cual la gente encuentra todo lo que necesita referente a la cocina, referente al buen vivir a través del buen comer, porque yo creo que la comida tiene un impacto en nuestras emociones. La comida nos hace sentir bien, la comida nos trae recuerdos, la comida es parte esencial de toda celebración porque no hay una celebración sin comida. La comida es parte de un partido de fútbol, la comida es parte de Thanksgiving, la comida es parte de un cumpleaños, de las Navidades. Y nuestros grandes recuerdos de vida los tenemos a través de un plato de comida. La comida tiene el poder de entrar a nuestro subconsciente porque pasan 10, 15 y 20 años y probamos un plato y nos recuerda ese plato que nos preparaba la tía, la abuela, o nuestras madres o nuestros padres. Los sabores. A mí déjame de dar comida para que tú veas cómo cambio. Nada, total. Cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor y Sí, sin cuando duda. comemos nos ponemos de buen humor, que eso es como una solución a un problema. El típico Y sobre postrecito todo, cuando estás triste, no falla. ay, Dios mío. Y yo que acabo de vivir la experiencia, cuando las mujeres tienen ese revuelo hormonal porque están embarazadas, lo único que puede controlarlo es la comida. Entonces, pasa desapercibida porque la tenemos a nuestro alcance. Pero si le damos un poquito de valor, los resultados que nos da son inimaginables. Lo que yo hago en la Foodie Escuela es mostrarles a todos cosas que nunca les había mostrado antes. Les muestro una versión de mí que nunca habían visto en la televisión, porque es mucho más personal, porque es mucho más cercana, porque tenemos el tiempo de hacerlo. Y siento que es algo que tiene un valor inimaginable para la gente, sobre todo en estos momentos cuando estamos pasando más tiempo en casa, cuando tenemos que pensar mucho más en cocinar eh, para nuestros niños, para nuestras familias. Y nosotros aquí lo que queremos es quitarles el trabajo de tener que pensar en qué cocinar todos los días. Aquí queremos darte todas las herramientas, todos los utensilios, todas las recetas que necesitas para comer maravillosamente bien de forma fácil, de forma accesible, de forma económica. Pero también te vamos a enseñar cómo guardar tu comida en el refrigerador o en el congelador sin que de repente abras el congelador y quieras sacar un pedazo de salmón y esté todo escarchado y quemado por el frío del congelador. Lo botaste dinero porque eso te costó. Entonces, todas estas herramientas que necesitas para poder sacarle sonrisas a tu familia, para poder sacarle una sonrisa a tu enamorado, para poder sorprender a tus amigos de forma fácil y accesible y mostrarte que la comida nunca debe que la cocina nunca debe intimidarte. A veces, en vez de mostrarte una receta, te muestra una técnica que puedes aplicar en 20 recetas. Entonces, ahí hacemos más eficiente el tiempo. Y aquí pusimos todas las carnes al asador, utilizamos todos los recursos, lo último en tecnología, lo último en cámaras, lo último en edición, lo último en audio, porque dijimos, si vamos a hacer un Netflix de cocina, tiene que estar a la altura de esto, ¿no? A mí se me Y ocurre, y disculpa que te interrumpa, a mí se me ocurre que cuando pase todo esto de la pandemia, tú estás aquí en Miami, ¿cierto? sí, Cuando total. todo esto pase, te tenemos que traer al estudio, que está bueno para que puedas cocinar aquí en vivo y hagamos una de esas recetas de la Foodie Escuela en vivo. Algo tenemos que hacer aquí eso y ver esa magia, porque señores, están a tan solo un clic
de obtener todas estas recetas. Aparte que algo que no hemos mencionado de James es que él también es autor del bestseller La cocina en casa o The Homemade Chef, que estuvo 39 semanas en ese top, que todos quieren estar, asesor y consultor culinario y conferencista, y ahorita tienen la oportunidad pues de descubrir todo este arte de la cocina a través de chefjames.com. Hay muchos planes durante el estreno de todo esto de la Foodie Escuela, pues habían planes de suscripción, aclamadas especias, por ahí vi algo que les regalaban a la gente, que no quiero spoilear por ahí, pero muchas cosas y ese contacto directo contigo, James. Yo quiero saber por qué ese nombre y no otro. La Foodie Escuela, porque fíjate que el principal elemento o el principal protagonista de la Foodie Escuela no es el Chef James, es la comida. Y estamos en una era donde una persona que dedica mucho de su tiempo a la comida, al explorar, al entender, al crecer, se les llaman foodies. Entonces, cuando creamos este espacio para personas que son apasionadas de la comida, de la cocina, lo llamamos la Foodie Escuela, porque es una escuela para foodies, para aprender a cocinar, para aprender a comer, para aprender todo lo que respecta al tema de la cocina. Yo soy fiel partidario de que 3 meses en la Foodie Escuela, tus amigos, las personas que te conocen te van a preguntar si fuiste a una escuela de cocina profesional en Francia y tú les vas a decir, fui a la Foodie Escuela con el Chef James, ¿no? Y ahora está disponible para todos en chefjames.com. Es una suscripción en su modelo premium que durante esta semana únicamente por el lanzamiento a todas las personas que se suscriben al plan premium les estamos regalando una caja de esas aclamadas especias que han hecho, las han hecho aclamadas todas las personas que las han ordenado y que han empezado a cocinar con ellas. Les estamos regalando mi caja de especias de adobos, de sazón completas, de mojos cítricos, para que ya empiecen a cocinar y empiecen a darle ese saborcito latino que tanto nos gusta a nuestras recetas, ¿no? Eso lo estamos haciendo por esta semana. Entran a chefjames.com, se van a la sección de Foodie Escuela y es una inversión que, como decía, a veces nos tomamos un café y nos cuesta $3 o $4. Por 60 centavos al día van a tener algo que tiene un valor increíble porque van a recibir sus recetas, van a recibir sus masterclasses personalizadas, van a recibir ebooks que van a poder leer y accesar, que están increíbles. Y por último, a final de mes, van a tener la posibilidad de entrar a ese grupo premium en el cual van a poder tener contacto en vivo conmigo y hablaremos de cosas de ese mes de contenido en la Foodie Escuela y van a recibir contenido nuevo, videos nuevos, masterclasses nuevas todos los meses, como por ejemplo ya en noviembre viene todo lo que es el contenido de Thanksgiving, cómo preparar tu pavo, cuánto tiempo va al horno, dependiendo del peso, cómo lo puedo sazonar, cómo lo puedo adobar, cómo hago para que quede jugoso, que es el principal problema de todo el mundo. No me gusta el pavo porque queda seco. Todos esos consejos, cómo hacer que no pases demasiado tiempo en la cocina y que disfrutes con tus invitados, cuáles son los perfectos acompañantes. En diciembre vendrán las recetas navideñas, en enero vendrán las recetas para perder peso, las recetas fitness, pero comiendo como si estuviese comiendo en un restaurante, porque no hay excusa, ¿no? Muchachos, muchachas que nos están escuchando y viendo, este es el momento de que usted enamore a esa persona que usted quiere. A mí mi esposo, una de las maneras en las que me enamoró fue con la cocina, te diré. Se le da muy bien y eso es una debilidad para el que le gusta comer. ¿Cómo hacemos? Si es la verdad. James, yo tengo un juego en el show que es uno de los favoritos de las secciones de los que hablamos acá, que es un juego de preguntas capciosas. Son preguntas rápidas, debes responder rápido, pero son preguntas capaz un poco fuera de lo común que te hacen en cualquier entrevista. ¿Ok? ¿Cómo se te da el tema de las preguntas rápidas? Muy mal, muy mal. Muy fatal. Mal. Bueno, empecé. Horrible. Vamos a darles ánimo. Tú eres un hombre que se atreve, James. Creemos y confiamos en ti. Vamos a jugar no con Chef James, vamos a jugar con James Taham para conocer un poco más a la persona que se esconde detrás de la celebridad, si así podemos decirlo, si no te da pena. Porque sabes que a veces el cantante dice, no me digas así, me da pena. Vamos más relajado.
Lo relajado que estaba en la conversación acaba de cambiar radicalmente, Lo sé, pero lo estoy sé, listo, sí, te lo puedo sé. decir. No, en serio, jugamos entonces en Wake Up con el chef James. James, si tuvieras la oportunidad de vivir solo en una ciudad del mundo, ¿cuál sería y por qué? Montreal, una ciudad que me gusta muchísimo porque tiene lo mejor de Europa y lo mejor de Estados Unidos, pero nada de lo negativo que pueden tener estas grandes ciudades. Me gusta mucho y sobre todo por el hecho de que en Navidad es esa Navidad como siempre nos las contaron y como siempre la soñamos. A White Christmas, ¿no? ¿Quiénes son las tres personas más importantes de tu vida con nombre? Rusel Conde, que es mi esposa, Jamie Tajan, que es mi hijo, y Mimi Tajan, que es mi madre. Te vemos siempre con una personalidad fuerte e imponente, pero ¿cuál es la debilidad de James Taham? La debilidad son las relaciones, mis personas cercanas. Yo con las personas cercanas siempre tiendo a abrirme muchísimo más. Otra de mis grandes sensibilidades es la música. La música me mueve muchísimo y sobre todo me gusta meterme un poco más allá en lo que es la vida de las personas para entender lo que pasa en el día a día, porque siempre nos llevamos lo que es el business card de la persona y cuando digo el business card es lo que vemos de entrada, pero no sabemos cuáles son los problemas por los que pasa una persona, cuáles son las dificultades que vive una persona. Y eso me da mucha sensibilidad cuando veo gente trabajando en la calle, cuando veo gente, pienso en lo que pasa esa persona en el día a día y lo que está dispuesto a hacer por darle de comer a su familia, por darle de comer a sus hijos, para mí es algo que me ha hecho siempre querer trabajar y tener más para poder ayudar, para poder apoyar, para poder dar. A mí el dar es algo que me da muchísima satisfacción. Y es algo muy importante. No me puedes hacer trampa, tienes que responder más rápido. 3, 4 segundos, 1, 2, Ok, 3, ok, 4. ok. Eso en radio es bastante. ¿Ok? ¿Cuál es esa manía que tiene James y nadie conoce? Me arranco los pellejitos de los dedos cuando estoy nervioso o cuando estoy estresado. Y es horrible porque me tenía que maquillar a veces los dedos porque trabajo en televisión. Imagínate si me hacían un plano cerrado de los dedos y lo tenía rojo, cortado, ensangrentado. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? El mejor consejo que me han dado en mi vida, yo creería que es el que cualquier cosa que vayas a hacer tienes que hacerlo mejor que cualquier persona que lo haga. Te pregunté sobre los momentos importantes dentro de tu carrera profesional, pero muy al lado de la carrera profesional está la persona que siente, que vive, ese ser humano que no siempre está pensando en el trabajo porque tiene una vida naturalmente. ¿Cuáles han sido esos dos momentos, ese momento bueno y ese momento tal vez no tan bueno en tu vida que te ha marcado como ser humano? Bueno, yo creo que todos los momentos son buenos porque si son malos nos dejan aprendizajes. Momento bueno, yo creo que mi unión con mi esposa, la llegada de mi hijo, la unión familiar, sobre todo cuando llega un bebé a la casa. Y la parte negativa, que siento que es positiva, fue que llegamos a este país con $600, mi madre y yo, con una maleta llena de sueños. Y nos tocó pasar cosas muy difíciles de haber vivido una vida holgada en nuestro país, en Venezuela. Nos tocó empezar desde cero, yo tener un trabajo de 50 horas teniendo 13 años, en lo cual yo creo que un niño no está diseñado para vivir, pero hoy creo que le doy gracias a Dios por todas las cosas que he vivido porque me ha dado la fortaleza para que en un altibajo o en el bajo del alti esto no nos golpee, sino que sea una cotidianidad porque ya lo he vivido en algún momento. ¿Cómo se describe James en tres palabras? Competitivo, apasionado e intenso. Esta Apasionado por las pregunta, cosas que hago. esta pregunta usualmente yo no la hago, pero la voy a agregar a raíz de todo lo que nos has dicho en la entrevista. ¿Qué significa tu Ujú. esposa para ti? ¿Qué hace ella en tu mundo que nadie más se compara a eso? Yo creo que ella es una de las personas que me mantiene siempre los pies en la tierra. Yo tengo como dos extremos. El extremo de querer hacer y de querer llegar y de querer, como te decía, marcarle la vida a cientos de miles de personas. Y luego ella a veces cuando estoy allá arriba me dice, no te olvides quién eres. Y luego a veces pienso que soy esa persona que tiene los pies en la tierra y ella me dice, no te olvides a dónde puedes llegar. Entonces creo que ella es la que me balancea un poco y es como llamamos una cometa o un papagayo, ¿no? Y ella es la que tiene la cuerda y me dice, te toca bajar un poquito o déjame darle rienda para que suba.
me lleva bastante a las realidades de lo que podemos lograr y hacia donde siempre tenemos que regresar, que es nuestra base, y el de dónde venimos es algo que nunca deberíamos olvidar y que ella me lo recuerda todo el tiempo. Tu polo a tierra. Totalmente. James, tú eres autor. ¿Cuál es ese libro que te cambió la vida? O que te que vuelves de vez en cuando para volver a leer porque te encanta. Bueno, a ver, nunca he sido una persona de lectura. Increíblemente, tengo una colección de casi 1000 libros y no leo libros. Una vez leí un libro que se llamaba Start With Why, que fue un libro que me cambió la vida. No lo leí, lo escuché, porque como te decía, no tengo la capacidad de leer libros. Mi diagnóstico de ADD o de indeficiencia, ¿cómo se dice? Attention Deficit, indeficiencia de atención, hiperactividad, que me diagnosticaron cuando llegué a este país, me hace que cuando empecé a leer un libro me pierdo un montón, ¿no? Escuché este libro que se llamaba Start With Why y era siempre cuando vamos a hablar de algo, cuando queremos vender algo, siempre empezamos por el producto. Te voy a vender mi teléfono. Este es el mejor teléfono y tiene la mejor pantalla y tiene la mejor cámara, pero nunca empezamos por el por qué voy a vender este teléfono. Y si de repente empezamos por el por qué, y es que este teléfono te va a conectar con tus seres queridos, este teléfono te va a permitir hablar con esa persona, ya estamos entrando un poquito más allá de lo que es el producto como tal. Start With Why fue un libro que me permitió también entender muchas cosas de mi vida, de un autor que se llama Simon Sinek, que creo que ve la vida desde un punto de vista muy realista. Y por último, para terminar las preguntas capciosas, me voy con dos preguntas finales. La primera es, si tuvieras la oportunidad de ir hacia el futuro o de volver al pasado, ¿hacia qué tiempo quisieras ir y hacia qué momento quisieras ir? Pienso que quisiera ir al futuro para ver un poquito qué hay allá y dónde estaremos en unos años, ¿no? Y de repente poder regresar al presente para ver qué errores cometimos o de qué nos podemos salvar en el camino para llegar eficientemente y con éxito a ese futuro. Creo que ese sería el movimiento. Y si tuviera que ir al pasado, creo que regresaría a mi niñez. Creo que regresaría a cuando era un niño, porque yo siento que muchas veces tenemos que tratar nuestra vida como niños y tenemos que tener esa creatividad que tiene un niño, que no tiene tope ni tiene límites. Yo siempre he trabajado en un mundo donde la creatividad es clave y es parte de nuestro día a día. Y yo creo que siempre lo tenemos que tratar como niños. El ir para allá para vivirlo nuevamente creo que me traería muchísima felicidad. Y por último, la pregunta sería, ¿qué cambiarías del mundo, James, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo? Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Creo que estamos viviendo tiempos donde profesamos cosas que no necesariamente sentimos. Pienso que vivimos en un mundo de mucha hipocresía, donde queremos que tú seas algo que yo no soy. Entonces te digo, yo quiero que seas así, pero yo no soy así. Entonces, yo quisiera un mundo de igualdad, yo quisiera un mundo en el cual no existiera la mala intención detrás de las cosas y que todos pudiésemos ayudarnos y apoyarnos, porque creo que unidos somos más. 3, 4, 5 cabezas piensan más que una, definitivamente, y tenemos que dejar a un lado el egoísmo, la soberbia, todos estos sentimientos negativos que creo que están a flor de piel del día a día, ¿no? Yo siento que vivimos en un mundo muy hipócrita y para mí el empezar nosotros por cambiar nosotros lo que queremos que el mundo cambie, creo que sería el primer paso a dar. Muy poca gente lo hace, pero yo en lo particular sí trato de hacerlo en mi día a día. Trato de ser una mejor versión de mí, siempre partiendo por mí mismo. James, para mí ha sido un gusto tenerte en el show el día de hoy, toda esta conversa. Creo que hemos pasado por todas las vértices de tu historia, ¿no? Hemos tocado todos los puntos, hemos conocido más allá del chef James, que podemos ver todos en las redes sociales. Hemos hablado hoy con James, con el papá, con el esposo, con el hijo, que llegó a este país, como tú bien lo dijiste, con su mamá. Nos hemos pasado desde Maracaibo hacia Los Teques, desde donde soy yo hasta donde eres tú, y llegamos hasta Miami, imagínate. Totalmente, qué gusto. totalmente increíble y te agradezco muchísimo
una entrevista espectacular. Te felicito por el trabajo que haces porque cuando nos dedicamos a lo que nos dedicamos y estamos a donde estamos, tenemos la oportunidad de entrevistarnos con miles de personas. Tenemos, sobre todo ahora que estamos con el lanzamiento de la Foodie Escuela, hacemos muchas entrevistas todos los días y hay entrevistas que tienen un sentimiento, que tienen una razón de ser y sobre todo eso viene de la mano de quien te entrevista, así que te quiero agradecer porque me hiciste sentir increíble durante esta entrevista, te felicito por lo que haces y pues nada, agradecerle a toda la gente que te escucha y que te sigue por el apoyo, por el cariño y aquí estamos ahora con esta nueva Foodie Escuela que está disponible para todos en chefjames.com. Gracias a ti, James. Te lo agradezco enormemente y te deseo el mayor de los éxitos. Qué orgullo como venezolana, como hispana, ver a nuestros hermanos triunfando, porque ese tiene que ser siempre el propósito, alegrarnos porque nuestra gente siga triunfando, más allá de a veces criticar, de señalar, de tratar de buscarle cosas malas donde no hay nada malo y aportar, ¿no? Creo que ahí es donde está la verdadera fuerza que el mundo este año nos ha enseñado que necesitamos hacer unión, porque en la unión precisamente está la fuerza. Así que vamos a estar siguiéndote por allí. Yo soy fiel fanática de los tutoriales en YouTube, me han quedado comidas increíbles por ahí, así que ya tengo dónde hacer bien mis recetas y nos queda pendiente la invitación acá en el estudio cuando todo esto pase para que hagas una de las recetas acá en los estudios de Pangea, ¿vale? Totalmente, cuenta con eso y una de las palabras que yo creo que tenemos que rescatar en todo esto de cambiar el mundo es el respeto por la opinión del otro, el respeto por la posición, la decisión. En estos días veía una entrevista de una colega de nosotros en las redes sociales quien dio a conocer su posición política y ha pasado 5 días de pesadilla por haber expresado cuál era su posición política. Entonces, de eso se trata el mundo y eso es lo que hace el mundo bonito. La diversidad de ideas, la diversidad de puntos de vista, la diversidad de religiones y el respetarnos y el admirarnos por lo que somos y por cómo somos y no criticarnos y no más bien como empujarnos al abismo, ¿no? Ese mundo de igualdad es el mundo con el que sueño, el mundo del respeto por esa decisión de cada quien. Así que dejamos ahí ese pequeño pensamiento, ¿no? Y hacemos eco a eso, y creo que nos despedimos precisamente con eso. Yo te voy a dar un ejemplo. En el show, uno, por lo menos en mi caso, y seguro te sucedía a ti cuando estás con un equipo, uno siempre es muy responsable de lo que dice, porque detrás de ti hay un equipo que está trabajando y que te está dando esa oportunidad de que tú seas responsable de a veces hablar por este medio o de decir esto, y uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras. Si hubiese igualdad en todo, no hubiesen cosas distintas. Si todos pensáramos igual, nadie hubiese logrado nada en la vida, porque todo sería demasiado básico. En cuanto a esto que mencionaste, es precisamente el tema de la política, que es un tema tan delicado en estos últimos tiempos y donde la susceptibilidad está como a flor de piel. Creo que precisamente se trata de eso, de entender que aunque todos pensamos distintos, podemos sentarnos a hablar igual y tratar de conseguir algún punto medio donde yo te aseguro que van a haber cosas en las que vamos a estar de acuerdo, porque ahí está lo rico de todo. Cuando te decía sobre el tema de la responsabilidad, que por ejemplo me sucede a veces en el show, yo soy una persona muy espiritual, yo soy una persona que cree mucho en la fe y en el poder de la fe y creo fielmente en Dios y respeto, al decir esto, respeto a quienes opinan distinto a mí o a quienes tienen creencias distintas. Yo simplemente trato de llevar lo que siento porque no puedo ser más allá de algo que no siento, no puedo hacer eso porque no sería yo. Pero respeto a quienes piensan distinto y los invito a investigar sobre las dudas que tengan y a buscar ser la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Entonces creo que de esa manera es la invitación que hacemos a todos que nos atrevemos a veces con un celular a juzgar a las personas porque nos sentimos dueños del mundo, porque acá podemos escribir de todo y que probablemente si nos tuviéramos de frente no te dirían lo mismo. Entonces somos jueces sin ni siquiera hacer una introspección de nosotros mismos y evaluarnos y decir, mira, yo también me he equivocado, yo también he pensado distinto, pero a veces ni siquiera lo he dicho por miedo al que dirán. Entonces creo que nos quedamos perfectamente
con este tema del respeto, del ser agradecidos y el entender que cada cabeza es un mundo y que tenemos que respetar eso. Totalmente, y el sobre todo tener esa madurez del perdón. Hay gente que se equivoca, hay gente que puede decir algo fuera de lugar en algún momento, y no los vamos a juzgar de por vida, porque no somos jueces ni verdugos. En realidad, cualquiera se equivoca, todos nos equivocamos, todos podemos decir algo en algún momento Total. y después retractarnos. Y siempre y cuando esa persona tenga también la intención de pedir perdón, yo creo que tenemos que pasar las páginas y seguir hacia adelante. Entonces, pues nada, también muy de acuerdo con lo que dices. Esta fue esta entrevista genial que hicimos con James Tahan. Nos quedamos con cosas maravillosas. Los invitamos a ustedes precisamente a ser la mejor versión de ustedes mismos. Todos son maravillosos por algo que los hace único y especial. Y si usted cree que usted no es único y especial, es porque probablemente usted no ha descubierto qué es eso que lo hace tan maravilloso. Así que vamos a seguir trabajando en nosotros mismos. Gracias, James, por tu tiempo, porque el tiempo es algo que no se recupera y cuando la gente lo invierte, uno siempre lo agradece. Y nos despedimos. El equipo que lo hace posible: en la dirección general está el profe Pangía, Edgar Paredes; en la producción general, Randy Walls; y en la locución, su servidora, quien les habla, Miliana Borges, @Mili Borges, @Pangía City. Así nos vemos en todas las redes sociales, @Pangía.plus. Pendiente con todo lo que estamos publicando por allí, porque se vienen muchas sorpresas y les prometo, en serio, les prometo que no se imaginan lo que viene. Así que será hasta la próxima. Cuídense mucho y vayan a buscar en chefjames.com todas estas recetas, todas estas cosas maravillosas que nos ofrece el mundo de la cocina, y vamos a enamorarnos al momento de cocinar junto al chef James y todo su equipo. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.